Sí, sí. Es poquito rojo. Ok. Hoy la predicación de hoy se llama La sangre del pacto. Mateo capítulo 26. La verdad que yo no entiendo a veces cómo tenemos que, como a veces tantito frío o mucho calor nos desanima mucho de las reuniones. Es lamentable a veces que el hombre, como que, yo entiendo que a veces nos da un poquito de, nuestro cuerpo no está dispuesto, pero sí tenemos que buscar al Señor todos los días. Amén. Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En la última cena Jesús les dice a los discípulos lo que habría de pasar en las siguientes horas. En este caso, que sería entregado en manos de un pueblo que lo mataría, que era necesario para perdón de los pecados. Y esto indicaba que habría un nuevo pacto que obviamente por el sacrificio del Maestro se vería efectuado. Fíjense, hermanos, que en las últimas horas el Maestro les empieza a decir muchas parábolas. O sea, si usted revisa hacia atrás en Mateo, hay parábolas tras parábolas y advertencias. La parábola de las 10 vírgenes, para que no dejen de buscar al Señor, para que su aceite esté vigente, para que el fuego esté encendido, y se entiende por fuego que siempre esté avivado el corazón del cristiano, que siempre esté alegre, siempre esté buscando al Señor. Y después, ya faltando pocas horas, le dice: yo quiero celebrar esta Pascua con ustedes, ¿sí? Y les dice ahí, el título de este capítulo es Institución de la Cena del Señor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Institución de la Cena del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque desde ahí les dice: haced esto en memoria de mí. En estos versículos no lo dice, ¿sí? En Marcos tampoco lo dice, y vamos a leer Lucas 22:19. No lo apunté, pero en la mañana lo estuve leyendo. Entonces, ahí está. Porque me van a decir, ¿sabe por qué, hermanos? Porque hay diferentes corrientes, ¿no? De que hay gente que menosprecia la cena del Señor, y otra corriente que dice que no somos tan dignos de poder tomarlo, ¿sí? 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, ¿qué dice? En memoria de mí, ¿sí? La Santa Cena, hermanos, la forma de dar la Santa Cena es un acto totalmente de fe, pero que se debe de tener disposición. ¿Y quién puede tomar la Santa Cena? Aquella persona que conoce que Jesucristo lo ha salvado de su vana manera de vivir, de sus pecados y del infierno, ¿sí? Y que toma esta cena como una parte muy importante de su creencia, porque no nada más así lo dijeron. Lamentablemente nosotros no tenemos la costumbre de hacerlo cada 15 días o cada mes, ¿sí? Lo hacemos cada vez que se nos acuerda, o cada vez que a una mente brillante le hablan, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, una persona dice: oiga, no hemos tenido Santa Cena, de veras, ¿no? Pero en otros lugares lo que pasa es que la Santa Cena se hace todos los domingos, y ya también esa Santa Cena, pues dicen: bueno, aquí está la Santa Cena, los que quieran tomar bien y los que no, ni modo. Pues uno dice: bueno, pues voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Entonces como que tienen conflicto de que pues ¿para qué me paro si ya lo hice la semana pasada? Cuando esta institución de la Santa Cena, hermanos, es algo muy importante que el cristiano debe de tener, porque se hace con fe, como todo lo demás que hacemos aquí, ¿sí? Como la oración que hacemos, que sin fe está muerta, como las obras que hacemos, que sin fe también están muertas, como la alabanza que hacemos, hermano, que sin fe
Y como una predicación, hermanos, que si no hacemos con una fe de lo que estamos diciendo, tampoco va a causar nada. Entonces la Santa Cena es un acto que el cristiano debe de hacer conscientemente, ¿sí? Y es una ordenanza, como lo dice Lucas 22, 19. Hacer esto, ¿qué dice? En memoria mía. Incluso la iglesia tradicional, cuando hace la liturgia y como va llevando su liturgia, siempre cuando van a dar la hostia, lo dicen: hacer esto en memoria mía. Siempre, es algo que siempre pasa, ¿no? Mucha gente cree que la Santa Cena es un hecho que no se debe comer en estos tiempos porque es demasiado santo, lo cual sería despreciar un mandamiento del Señor al rechazarla toda la vida, ¿sí? Fíjese, hermano, la postura, hay dos posturas. Ahorita vamos a ver lo del apóstol Pablo, ¿sí? Y vamos a darle un concepto, un contexto y el concepto que realmente quiere decir el apóstol Pablo, ¿sí? Pero hay mucha gente que dice: no, yo ¿por qué voy a tomar la Santa Cena? Me acabo de pelear con mi vecino, ¿no? Pero hermano, entonces eso lo hace siempre, todos los días, ¿no? Entonces, si tiene carga de conciencia, pues es momento de arrepentirnos. Para eso es un tiempo de venir aquí al Señor, ¿sí? Ahora, hay gente que nunca quiere tomar la Santa Cena. Espero que usted mismo analice su corazón. Dice: no, yo cómo voy a tomar, me peleé con mi marido en la mañana. No, yo cómo voy a tomar si ya le contesté mal a no sé quién. Vamos a ver, 1 Corintios 11, 17. Primera carta de Corintios. Es una enseñanza, hermanos. Primera carta de Corintios 11, capítulo 17, capítulo 11, versículo 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. El versículo que sigue: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Es la misma Santa Cena que tenemos aquí? En totalidad. Analicen, hermanos, ¿cómo tenemos nosotros nuestra Santa Cena? ¿Cómo es? Unos panecitos y una cosita así de vino de uva. Nada más. ¿Cómo se hacía en ese momento? ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Ande? Se hacía un banquete completamente. Porque, para empezar, hermanos, recuerden, la iglesia de Corintios era si no me equivoco, era un puerto, ¿verdad? ¿No está Carlos? ¿No está? ¿Alguien sabe si era un puerto? No me acuerdo, no lo investigué, pero creo que sí era un puerto, ¿sí? Entonces la iglesia de Corintios, de por sí, si usted lee la carta de Corintios, hermano, hacían un desbarajuste completamente. Ahí estamos platicando que incluso alguno andaba con la mujer de su padre, o sea, su madrastra, también andaban con ella. Entonces la iglesia de Corintios era un completo desastre. Y cuando los empieza a molestar, les dice: cuando ustedes van a hacer la Santa Cena, lo que hacen, se reúnen, llevan comida y nada más se avientan a comer como locos.
¿sí? Se embriagan completamente y no le dan la importancia a esta parte tan fundamental. Porque dice ahí, unos tienen hambre y se ponen a comer, ¿no? Y otros tienen, ¿qué dicen? Y otros, ¿qué dicen? Se terminan embriagando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sí se utilizaba el vino, ¿sí? Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, y le damos un poquitito que es simbolismo, porque no podemos dar vino, sí podríamos dar, hermanos, pero ¿cómo les digo? No tiene nada de malo el vino, ¿cierto? Pero no, en nuestra cultura no es bien visto eso, ¿sí? Menos en una iglesia. No podemos hacerlo. Entonces lo que nosotros hacemos es un poquito de jugo de uva, totalmente artificial, por supuesto, ¿sí? Nada más con colorantes y cuanta cosa. Y lo que sí es el pan. ¿Cómo se celebraba la Santa Cena en ese momento, hermanos? Era una galletita, ¿se acuerdan? Eran unos panes sin levadura, era una galleta completamente, era una galleta dura, se mordía y eso era todo. Y el vino pues era vino exactamente, ¿no? Vino de uva. Pero aquí nosotros no lo hacemos así. Nadie se junta aquí, hermanos, para llenarse de lo que nosotros ponemos en la mesa. Pero en ese momento Pablo lo está advirtiendo que nadie tomaba ahí en ese momento en la Santa Cena como debería de ser. Seguimos avanzando. Bueno, el contexto que había era un gran convivio en la iglesia de Corintio. Es exactamente eso. Había un convivio. Y solo exclusivamente para comer y embriagarse se juntaban. Primera de Corintios 27 al 34. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es la versión, hermanos, de las personas que no quieren comer la Santa Cena, ¿sí? No sé exactamente qué nombre de esa corriente tendrán, pero ya entre tanta santidad que ellos tienen, dicen, no, eso ya no. Ya no podemos participar de eso, porque nunca somos completamente dignos. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores es de aquellas personas que solamente venían a comer, a atragantarse, a un buen convivio y a embriagarse. Porque en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Sí? Aquí hay una palabra muy importante, hermanos: el discernir lo que realmente estamos haciendo. Como siempre se los he comentado, la iglesia nunca va a ser un club social. ¿Sí? La iglesia nunca va a ser fíjese que en la mañana yo estaba orando y como el corazón de muchos de nosotros incluso nos enseñaban que te debes de llevar muy, muy, muy bien con las personas para que asistan a la iglesia, ¿cierto? Es que lo primero que debe de ser es que tú debes tener una muy buena relación con tu líder, ¿no? Y nos vendían esa filosofía, decir, es que tú debes de tener una excelente relación con tu líder, con el pastor de la iglesia, y de ahí van a tener una muy buena unidad, ¿no? Y ya de ahí pues van a buscar juntos al Señor, van a orar. O sea, y yo realmente, hermanos, les voy a decir lo que yo pienso, es un pensamiento completamente retrógrado. Lo que nos une aquí es la sangre de Cristo. Primero está la exposición bíblica y después lo que quieran, conforme a la palabra de Dios. Primero estará aquí las personas que se comprometen con Cristo, ¿sí? Y después la unidad. Qué bueno sería, hermanos, que todos nos lleváramos muy bien, pero no tenemos tiempo para hacerlo. No tenemos disposición para hacerlo, y mucho menos venimos constantemente a las reuniones, entonces es menos posible, ¿sí? Si nosotros nos vemos, ¿dónde nos vamos a juntar más? ¿Dónde la iglesia se va a juntar más y va a convivir? En las reuniones de la iglesia.
Si hacemos, por ejemplo, un día de campo, ¿no?, donde todos vayan y convivamos, ese va a ser un día, hermanos. Lo que nos une es la exposición bíblica. Y eso es retroceder 3 pasos. Lo que parte, el vértice y la piedra angular es Cristo. No va a ser otra opción. Ya después vendrá la unidad. Pero nosotros pensamos así, no discernimos bien lo que hacemos aquí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este último versículo está muy bueno, ¿sí? El apóstol Pablo tenía los suficientes pantalones para decirle a una persona, sal del lugar, ¿no? El apóstol Pablo tenía los suficientes pantalones para poner en orden a las iglesias, ¿sí? Y les dice, cuando se vayan a reunir para la Santa Cena, ¿sí?, si tienen hambre, coman en su casa, porque este momento es especial. No es como todas las veces, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, hermanos, la base de la Santa Cena. Levítico 7:11. Eso es cómo debemos de tomar la Santa Cena, ¿cierto? Examinándonos, haciéndolo con un agradecimiento, sabiendo que es la sangre del Señor Jesucristo. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué dice ahí? Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, nos dio su vida. Porque Jesús estaba, vamos a leer el versículo, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿sí?, para expiación. ¿Qué es expiación? Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal, un chivo expiatorio u otra persona, en este caso Cristo. Cristo dio su sangre por nosotros y pone en expiación, ¿cierto? Esa es la base que hay en Levítico, hermanos. Ahora vamos a revisar Hebreos 9. Antes de leerlo, hermanos, fíjense que no sé exactamente, ¿alguien de aquí fue judío alguna vez? ¿Sabe por qué? Porque los judíos siguen haciendo los sacrificios de los animales hasta hoy en día. Ellos siguen poniendo, sí, muchos, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo alivian sus pecados? Ellos siguen creyendo en la ley. ¿Estarás hablando de los judíos mesiánicos? Carlos, ¿los judíos todavía siguen creyendo en el derramamiento de sangre? ¿Será que no? Ajá. Bueno, pero siguen creyendo, si estuviera el altar, seguirían derramando sangre, ¿cierto? Porque la expiación de sus pecados, ¿cómo era? Por medio de sangre. Ponían la mano sobre el animal mientras moría y la sangre era derramada sobre el altar, ¿no? Entonces, ¿alguno de aquí fue judío alguna vez? No nos imaginamos eso, porque el perdón del pecado de la persona
tenía que llevar a un macho cabrío por su pecado de, no sé, de diferente forma, y tenía que ponerle la mano ahí, se degollaba, se derramaba toda la sangre por el perdón de esa persona. Un solo macho cabrío por el perdón de una sola persona. ¿Sí? Entonces yo no me imagino, por ejemplo, cada año o cada determinado tiempo, no sé cuánto cueste un animal de esos también, arriba de 2,000 pesos, para ponerle la mano ahí y todo ¿se imagina toda la sangre, hermano, que sale? ¿Alguien ha visto alguna vez cuando sacrifican a un cerdo cuando van a hacer carnitas? ¿Alguien lo ha visto? Es de las peores imágenes que tengo en la vida, ¿no? Sí, me tocó que, por ejemplo, a mi hermano le hicieron una comida o algo así, a mi hermano, causante del sufrimiento animal. y mataron un cochino, ¿no? Pues la verdad es lo peor que puede uno ver, hermanos. Sí, o sea, todo el derramamiento de sangre y el relajo que se arma ¿sí? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando vemos eso? Hay hasta videos ahí de que para que no comas carne, ¿no? En YouTube, ya no comas carne. Mira los sufrimientos que hay en los mataderos, ¿no? Y ahí pasan los animales, ahí es asqueroso, hermanos. Pues no variaba tanto de lo que se hacía en ese tiempo de los judíos. ¿Sí? Porque se hacía un derramamiento de sangre cuando Salomón hizo un sacrificio de alabanza. ¿Qué hizo? Derramó más de 1,000, ¿sí? Más de 1,000 toros. ¿No se acuerdan? ¿Sí? Y era eso, hermanos, era un río de sangre por sacrificio para Dios. Imagínense, hermanos. ¿Sí? ¿Sí ya están entendiendo más o menos? Entonces, hermanos, y nosotros ver sangre, como que hay personas que hasta se desmayan, ¿no? ¿Sí? Hay personas que dicen, no, hombre, ya se cortó el dedo. Ay, espera, agárrame, ¿no? Porque ya me estoy desmayando, ¿no? Hay personas que somos así, ¿no? Que nos da mucho asco la sangre, o que nos proporciona un impacto, ¿no? Porque es roja de por sí. La sangre es roja y es impactante al verla, ¿no? Cuando una persona que se accidenta, es horrible, hermanos, ahí ver así, estos cuadros así tan horrendos de personas que están muertas en la carretera, que se las pasan trayendo, ¿no? Es horrible, hermanos, ver la sangre de las personas ahí, es impactante. Ahora, hermanos, se hacía para perdón de pecados de una persona. ¿Sí? Cuando se celebraba la Pascua, imagínense cuántos animales se tenían que ofrecer de sacrificio a Dios para perdón de pecados de una familia, de una persona. Era una cantidad de sangre increíble. Ahora, les digo algo más. La sangre tiene un olor bastante impregnante. ¿Sí? Entonces, el sacerdote ya tenía que estar bien, ¿cómo se puede decir? Bien preparado mentalmente para hacer esos actos. Que decía, sí, vamos a matarse más. ¡Zum! Mataban. Y ya se entregaban los pecados. Adelante, el que sigue. Y así estaba. El sacrificio era constante así. Ya me entendieron, ¿no? Y nosotros no vemos aquí nada de sangre, hermanos. Se terminó la sangre. ¿Por qué? Hebreos 9, 11. Bendito sea el Señor, que ya estamos en Cristo, amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Sí? ¿Cómo usted es salvo? Por medio de la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Ya no hay más sangre de los machos cabríos, ya no. ¿Sí? El nuevo pacto cambia. Eso, obviamente, hermanos, el nuevo pacto es completamente diferente, ¿no? O sea, algunos dicen, no, es que el diezmo nos enseña, ¿no? ¿Cómo nos dijeron una vez? El diezmo nos enseña que sí, que eso sigue vigente, ¿no? Pero realmente, hermanos, ¿qué creen, hermano? Pues ya no hay más altares. Entonces quieren cambiar una parte de la ley, pero no quieren cambiar esa parte, ¿no? Entonces el nuevo pacto, hermano, quita absolutamente todo. Ya ahorita ya no hay levitas que hagan ese tipo de actos, según nosotros, ¿no? Pero si estuvieran ahí en el tabernáculo, seguirían derramando sangre. Entonces, una sola vez y para siempre, Jesucristo derrama su sangre para el nuevo pacto. Amén. Si antes la sangre de machos cabríos era aceptada por nuestro Dios tan santo, mucho más la sangre de su Hijo Jesucristo, y una vez la muerte del que era se hace efectiva a nosotros, podemos reclamar los derechos si creemos en nuestro Señor. Al tomar la Santa Cena, recuerden que su Salvador derramó su sangre viva por usted. Esto supera cualquier día de acción de gracias. ¿Sí? En Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias, el cual a nosotros no nos va ni nos viene, ¿no? Yo investigué Día de Acción de Gracias. Una versión dicen que fue porque encontraron un pavo. No me estoy burlando de ellos, sino que yo no sé exactamente la versión, ¿sí? Una versión dice que fue porque encontraron un pavo y que se lo comieron. Otra versión, fíjense, hermanos, que dice que viene de Inglaterra, que supuestamente ellos celebran la fiesta de las cosechas. Entonces dan gracias a Dios y por eso dan gracias, ¿sí? Para nosotros, hermanos, pues yo cosecho como de aquí a 3 meses chiles, acabo de cosechar unos limones, o sea, no nos va ni nos viene, ¿cierto? Sí, exactamente, Carlos se ríe porque realmente no es una tradición aquí en México, que muchas iglesias la han tomado, pues que le sigan, ¿verdad? No está mal dar gracias a Dios, pero nosotros, hermanos, no lo hacemos así. La Santa Cena sí es una parte muy importante, hermanos, que la iglesia sí debe de estar bien cimentada y con el conocimiento genuino de que la fe, estamos tomando la sangre que se derramó por nosotros. Aunque no es la misma sangre, nuestra fe está haciendo memoria de eso. Efesios capítulo 1, versículo 6, ya voy terminando. Fíjense, hermanos, que les recomiendo mucho que lea Hebreos, todo el Hebreos lo lea 2 o 3 ocasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hebreos es una carta que habla de los pactos, de la redención de Jesucristo, del nuevo pacto, ¿sí? Cuando incluso trae los versículos y el capítulo donde habla de los diezmos en el día de hoy, ¿sí? Y si usted va a lo más profundo de eso, está hablando de que los diezmos, pues bueno, se acabaron, así como nos extorsionaban, ¿no? De una forma. Entonces, hermanos, yo le invito a que lo haga en su casa, dedíquele tiempo un poquito a la palabra para entender. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, hermanos, recuerde la cruz. Acuérdense, hermanos, que la cruz no es como las otras películas que nos ponían que nada más tenía una tirita de sangre de Jesús. Y dicen que la de Mel Gibson se queda corta también, sí, porque técnicamente Jesucristo subió desfigurado a la cruz del Calvario y desnudo,
¿Sí? A las imágenes que nos ponía la iglesia tradicional con un taparrabos, una túnica, pues no son verdad, porque técnicamente él subió desnudo, ¿sí? Y se derrama completamente la sangre en todo el camino, hermano. ¿A usted le ha gustado ver a una persona herida? ¿O es como esas personas que dicen, no, yo de niño yo leía la alarma y no sentía yo nada? ¿Saben que una vez platiqué con una persona que dice que desde los 8 años él se ponía a ver la alarma y que ya si él ve un accidente ahí, la sangre, él no siente ya nada? Cómo el corazón del hombre se vuelve tan insensible, cómo el corazón del hombre se vuelve tan duro, tan amargado, tan fuerte para ver ese tipo de circunstancias. O sea, pueden ver que una persona la está matando y no siente nada. Pero usted, hermano, si usted ve a una persona que se accidenta, ¿usted no la ayudaría? Ahora, peor aún, hermanos, una vez me tocó a mí, estando en Tantoyuca, me tocó un accidente automovilístico. Tenía 2 minutos que se habían colapsado dos autos. Y el señor no llevaba el cinturón de seguridad, iba bien drogado el muchacho. Y la muchacha ¿quién grita? ¿No? Pues exactamente estaba entre el asiento y donde ponen los pies, ella estaba así. Del golpe la aventó así, como que la metió. Y cuando dicen, bueno, pues sáquenla, ¿no? Pues, y uno ve, hermanos, que tal vez el golpe pues nada más dan vueltas, ¿no? Uno no siente, no tiene la conciencia de un golpe tan fuerte en los autos, ¿no? Porque lo ve uno en tele y dice, ay, no le pasó nada al de la Fórmula 1. Pues sí, pero ellos van bien equipados, ¿no? Y estos cuates iban como a 90 kilómetros por hora. Cuando sacamos a la mujer, una señora dice, no, la sacamos. Yo no sabía qué hacer. Cuando sacamos a esta mujer aproximadamente de 38, 40 años, la mujer tenía una cortada aquí, del mismo golpe. Cuando la señora quitó la mano, tenía sangre en la mano. ¿Sí? Dicen que duró nada más 2 días la persona en el hospital. Y el otro señor se golpeó aquí la cabeza y ese murió a las 3 horas. Y hermanos, yo ese día anduve y no era tanta sangre. Las personas que vieron a Jesús crucificado fueron completamente impactados por ese hecho. Y mucho más cuando les dijo Jesús, es necesario que mi sangre sea entregada para remisión de pecados de ustedes, para salvación de ustedes, para perdón de pecados. Mucho más grande tiene que entender el hombre y el cristiano el sacrificio de Jesucristo, cómo su carne fue molida, cómo su sangre fue derramada, cómo todo eso. ¿Y sabe por qué, hermano? Por nuestros pecados, por nuestra dureza, por nuestra rebeldía. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. No podemos entender el amor de Dios sin ver su sacrificio. El amor de Dios no es que solamente te va bien en la vida, ay, sí, qué bueno que tengas trabajo, Dios te ama, por favor. El amor de Dios siempre será que te perdonó y que fue a la cruz del Calvario y que derramó toda su sangre por ti. Ese será el amor. No se ve reflejado en ningún carro, en ninguna casa, en ninguna cuenta de banco. No se verá reflejado, hermano. Porque la máxima expresión del amor siempre será el sacrificio del Cordero en la cruz. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es beneplácito? La noción de beneplácito procede de la expresión latina benes placitus,
que alude a aquello que ha gustado. Es exactamente agradable, es aceptado. ¿Sí? Volvemos a leer el versículo y para que entendamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según lo agradable, lo aceptable, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ya vieron? ¿Quién se propuso entregar su vida? ¿Quién se propuso entregar al mismo Cordero de Dios? El mismo Padre. ¿Ustedes creen que la humanidad dijo, ay Señor, sálvanos de nuestros pecados? La humanidad, si no pasara el sacrificio, ni por enterados pensábamos que necesitábamos un Salvador. Si Dios no hubiese visitado a esa generación, ni por enterados, hermanos. Dios les hablaba a los profetas diciéndole, hay un Señor, hay un Dios al cual debemos de temerle. Pero si nosotros no tuviéramos advertencia y no nos visitara el Señor, el corazón del hombre se seguiría endureciendo en el pecado. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es dispensación? Dispensación es dar a conocer u otorgar. Volvemos a leer el versículo. De reunir todas las cosas en Cristo, en el otorgamiento del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No sé si entiende el versículo, porque estos versículos pareciera que nada más los pasamos así, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios? ¿Sí? Le está diciendo, nosotros somos salvos por su sangre, según su beneplácito, su agradable cumplimiento, y dice, para juntar en Cristo todas las cosas, todo lo demás, o sea, todas las profecías de los profetas que tenían 400 años sin poder escribir nada, se juntó todo en Cristo. Desde Levítico, desde el Génesis, se junta todo en Cristo, ahí en el cumplimiento de todas las profecías. ¿Dónde voy? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y es hasta el 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito que tiene Jesucristo para ti? Que seas para alabanza de su gloria. No que le sirvas 1000 veces, ¿no? El propósito no es que yo sea pastor. El propósito de Dios no es que yo sea ministro. El propósito de Dios es que nosotros le adoremos, que seamos para alabanza de su gloria, que vivamos conforme a lo que está escrito, que realmente creamos en su Hijo, que nuestra fe sea palpable, que nuestras oraciones sean dirigidas a Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. ¿Quién entiende estos versículos? Hay que leerlos 2 o 3 veces, ¿sí? ¿Qué son las arras? ¿Sí? Cuando se casan, monedas de oro, centenarios. Es una promesa. Es muy burdo el ejemplo, ¿sí? Es hasta donde Dios me da a entender hoy, ¿sí? Pero ahí va. Es como, por ejemplo, le decimos, ten 10 pesos por cuando vamos por una botella de vidrio y decimos, tiene reintegro, algo así. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llama? ¿Sí, reintegro? La lotería, ¿no? Depósito, exactamente. Tiene un depósito, exactamente. Entonces, ¿sabe qué? Oiga, ¿cuánto cuesta su...? No, pues si traes envase, no, nada. Pero si no traes, pues salen 10 pesos más. Bueno, entonces le dejo aquí, ¿no? Depósito. Y esa es la promesa de que tú vas a regresar al envase, ¿cierto? Entonces son como las arras. Es una promesa de que el Espíritu Santo
ha sido sellado para usted para salvación. ¿Sí? Conforme al beneplácito, la buena voluntad de Dios y la predestinación que Dios hizo para usted. ¿Sí? Aunque no lo entendamos, hermanos, aunque sean palabras mayores, aunque tengamos que decir, ¿cómo es posible? ¿En qué momento Dios me amó? ¿Cuándo nos amó el Señor? Desde el principio de Dios. A ver, el versículo es antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es posible que te amó así? Si ni habías nacido. Porque Él es eterno, acuérdense. Y esos son detalles que el hombre no va a entender nunca. Mas sin embargo, cuando llegan a nuestro corazón, ay, Dios me amaba antes de que yo naciera. Por supuesto que te amaba antes de que tú nacieras. Según la predestinación. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuiste sellados, hermano? Cuando tú creíste, o antes de la fundación del mundo. No sabemos exactamente cuándo fue, pero tú eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta que verdaderamente seamos y entremos completamente al cielo, hermanos. ¿Cierto? Por ahí así. Hasta que realmente, hermanos, ya tengamos, ya por aquí, ay, ya estoy tan cansado que ya me quiero ir, ya nuestros familiares están llorando, no te vayas, y no sé qué, ¿sí? Y ya tú te mueres y de pronto ya llegas allá, ya se ven, compadre. Porque yo ya estoy viendo en el Señor, ya cuando pongamos un pie en el cielo, hermanos, ay, Dios mío, ya la tendremos ganada. Hasta que lo veamos a Él, hermanos. Cuando entremos ahí es cuando dicen, ya cobramos la promesa de que verdaderamente éramos salvos en Jesucristo. Porque hoy le puedo decir, ¿ustedes salvos en Jesucristo? Y va a decir, sí, amén. ¿Y cómo sabe que es salvo si no se ha muerto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos decían eso? ¿Cómo sabes que eres salvo si no te has muerto? Porque creo que Jesucristo fue a la cruz. Y porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Pero aún no hemos entrado. Y terminamos con Apocalipsis 7. Ahorita hay iglesias que nada más se dedican a hablar solamente y hablar solamente de que tú tienes que ser usado, tú tienes que ser usado, ahí en tus negocios, en tu trabajo, en tu escuela, tú tienes que ser usado y tú tienes que ser usado. Y nada más hacen un ejército para traer más gente y traer más gente. Pero realmente lo que dice la palabra es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Sí es necesario predicar, por supuesto que es necesario predicar, pero el objetivo no es andar nada más, si que yo quiero ser usado por el Señor y andar buscando. Tú tienes que orar al Señor y en eso vas a ser usado. Según lo que acabamos de leer de Efesios. Ya no abundé en el punto. Apocalipsis 7:9. Estos versículos, hermano, me fascinan. Hablan completamente de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando lo leímos en el Domingo de Ramos? Van a ver. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Acuérdense, hermanos, lo que estaban aquí haciendo, había palmas allá también. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas,
quiénes son y de dónde han venido. Fíjense. No se hace cómico, se hace. Si tú eres el que estás aquí, ¿no? Cuando Juan tiene esta visión, dice, yo veo esto, yo veo aquello, yo veo aquí, y anota, y tiene bien marcado en su mente, ¿no? Y ese ser que tiene ojos por dentro y por fuera, y Juan está anotando, y ve los 24 ancianos, y ve todo esto, ve al Cordero, los 4 seres vivientes, y de pronto se acerca uno de los ancianos, oye, y esa multitud de ropas blancas, ¿quiénes son? Y le contesta Juan, yo no lo sé, tú eres el que sabes. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Qué dice? La sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por eso les digo, hermanos, que ahorita no podemos ver la salvación de nuestro Dios. Aunque sabemos que somos salvos, creemos en Él, nos aferramos completamente, hermanos. Pero no estamos experimentando la gloria del cielo. Así como lo horrible que es el infierno, como las clases que hemos tenido, hermanos, también podemos ver, hermanos, que lo que sigue, hermanos, es demasiado extasiado, es fuera de lo normal, hermanos. Aquí en el mundo todo es cansancio, todo es fatiga, todo es esfuerzo. Pasa un tiempo y ya tenemos sed, pasa un tiempo y ya tenemos hambre, pasa un tiempo y ya estamos cansados, tenemos que dormir. Pero cuando la salvación se haga efectiva, hermanos, dice, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Porque yo siempre una vez lo pensé, hermanos, dije, hay tiempos difíciles, hermanos, hay tiempos complicados en nuestras vidas. Y cuando vienen esos tiempos que nos aprietan, que nos afligen, me pongo a pensar, todo esto pasará y en algún momento yo voy a ver a mi Creador. Y todo esto que estoy viviendo valdrá la pena, porque todo será para Él. Ya todo esto quedará atrás. Todo quedará atrás y ya no tendré más sed, ya no tendré más calor, ya no me voy a cansar más, ya mi cuerpo no me fatigará, ya mi espalda no me dolerá. No, los que les duele la espalda, los que tienen alguna lesión, los que tienen alguna afección, ya no voy a estar poniéndome lentes, los que ya no ven bien. Ya todo se terminará ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero se hizo efectiva para salvación de nosotros. Ahí se cobran las arras de la promesa. Pues ahora sí, los que me ayudan hoy. En este día reflexionemos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Su sangre viva nos dio una eternidad en su presencia. Su sacrificio nos dio en el pasaje del pecado más oscuro y tenebroso. Pero su sacrificio hoy lo recordamos hasta que Él venga. Y recuerdo muy bien, hermanos, que hace alrededor de 6 años escribimos Cordero Fiel, y seguían saliendo las letras, y yo trataba de plasmar estas palabras de cuando los 24 ancianos arrojaban sus coronas delante del Rey. Gracias.
Sí. Este momento es muy especial para todos, hermanos. La persona que lo vaya a hacer, siéntase libre de tomar la Santa Cena del Señor.